Entonces, bienvenidos todos chicos, bienvenidos todos a esta clase que como les digo va a ser súper top. Es una clase que quiero compartirles en base a toda la información que estoy aplicando y que está dando resultados. ¿Ok? Eh, bueno, cabe recalcar que todos los conceptos que vamos a ver a continuación son conceptos intermedios, avanzados, pero se los voy a simplificar para que toda persona que inicie nuevecita dentro del trading lo pueda entender. Sé que aquí hay personas que en este caso no tienen el conocimiento al 100%, pues yo tampoco lo tengo al 100%. Quiero dejarles en cuenta eso porque pues en el mercado no siempre sabemos lo que va a pasar. Simplemente somos especuladores, hacemos un análisis y en base a ese análisis pues podemos identificar con mayor probabilidad hacia dónde se va a dirigir el mercado. Pero quiero que ustedes entiendan lo siguiente y con esto empezamos y es que ustedes son, incluyéndome yo, somos una pequeña parte, nosotros somos una pequeña parte dentro de lo que es el mercado, que es gigantesco. O sea, quiero decirles que mientras allá afuera hay tiburones, ballenas, nosotros somos unos simples pescaditos dentro del mercado. ¿Sí me explico? Entonces, lo que nosotros debemos hacer es, uno, punto número uno, pensar como las ballenas, ¿ok? Vamos a ponerle así, pensar como las ballenas y ya poco a poco les voy explicando qué significa todo esto. Y es que es muy importante recalcarles que cuando nosotros pensamos como las ballenas, estamos yendo a favor de la tendencia y entendiendo hacia dónde se están moviendo los bancos, las instituciones, los fondos de inversión y esas personas que tienen muchísimo capital y mucha liquidez como para hacer que el mercado se mueva hacia la alza o que se devalúe. ¿Perfecto? Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es pensar como las ballenas. Lo segundo que tenemos que hacer es entender cómo beneficiarnos en base a una estrategia. Y lo tercero, ¿ok? Estas son las tres cosas que vamos a tomar en cuenta hoy día. Lo primero que quiero hacer es graficar y vamos a tomar en cuenta, muy aparte de esos tres puntos, vamos a tomar en cuenta estas tres cosas. Liquidez, estructura, liquidez, estructura y confirmaciones. ¿Ok? Esas tres cosas vamos a tomarlas en cuenta para entender ciertas cosas. ¿Ok? El mercado. ¿Qué es el mercado? El mercado básicamente es donde pues nosotros podemos entrar y vemos movimientos a la alza y a la baja, ¿verdad? Entramos con cierta cantidad de capital que pueden ser miles de dólares, pero al final de todo esos miles de dólares no nos terminan alcanzando para nosotros poder generar un cierto movimiento a nuestro favor, ¿verdad? Es decir, nosotros no tenemos, presten atención, nosotros no tenemos el suficiente capital. Esta clase va a ser de introducción, ¿ok? Va a ser la primera clase de introducción hacia lo que va a ser el intensivo que estamos empezando. Y como introducción, quiero que ustedes cambien primero la forma de ver el trading y aparte de eso, que tengan esta información para que cuando vayan a hacer trading lo hagan de manera más profesional y dejen de jugar con el mercado. Entonces, quiero que ustedes entiendan que ustedes o nosotros, incluyéndome, nosotros no podemos generar un movimiento alcista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este caso,
no tenemos el suficiente dinero para poder hacer que el precio se dirija hacia un lado o hacia el otro lado. Lo que podemos hacer es, como les dije, pensar como las ballenas, ¿ok? Aprovechar esos movimientos que están dándose en el mercado, pero ¿en base a qué? En base a que primero las ballenas o los bancos o los que tienen mucho dinero, mucha liquidez, generan ese movimiento. Entonces, cuando generan ese movimiento, lo que nosotros podemos hacer es esperar esa corrección, ¿verdad? Como el mercado sale desde un punto A dirigiéndose a un punto B y dejando de esta manera un punto máximo, ¿verdad? Obviamente un punto máximo y un punto mínimo de inicio, ¿verdad? Lo que generó este movimiento a la alza o a la baja, ¿verdad? Viceversa, es simplemente el dinero de alguna institución, de algún banco, de algún fondo de inversión, de algún multimillonario, de alguna empresa con muchísimo dinero y mucha liquidez y mucho poder. Entonces, nosotros no podemos hacer que de pronto el mercado esté en tal punto, y que, ¡pum!, dé un siguiente movimiento agresivo. No podemos generar este movimiento porque somos demasiado pequeños frente al mercado. No tenemos la suficiente liquidez para hacer que el mercado se mueva hacia donde nosotros queramos. En cambio, los bancos sí pueden mover el mercado hacia donde ellos quieran. ¿Me explico? Es decir, que si tú estás queriendo ir en ventas, ir en ventas, ir en ventas, ¿ok? Tú lo puedes hacer, pero va a llegar un momento en donde tú ya no tienes esa capacidad o ese dinero para hacer que este movimiento sea fuerte y sea agresivo a tu favor. Más bien lo que puedes hacer quizás es tener un movimiento pequeño, pero va a llegar un momento o en alguna zona institucional donde los bancos van a identificar que están entrando muchas personas en venta y ¿qué van a hacer? Van a inyectar su dinero y con ese dinero ellos van a provocar un movimiento agresivo. ¿Para qué? Para hacerle perder a toda esa gente que vino vendiendo desde aquí, desde acá, desde acá, desde acá, desde acá, etcétera. ¿Me explico? Entonces, lo que nosotros debemos ahora entender es cómo beneficiarnos, ¿ok? Cómo beneficiarnos en estos movimientos, ¿ok? Cómo beneficiarnos y entender cuándo los bancos, instituciones están inyectando liquidez para nosotros poder ubicarnos con ellos, montarnos, por decirlo así, en el avión de ellos y de esa manera sacar beneficio hacia donde ellos están haciendo que el mercado se dirija. ¿Ya? Perfecto. Coméntenme en el chat si hasta ahí tenemos claro. Quiero saber si hasta ahí tenemos totalmente claro lo que les vengo explicando, el concepto que les he explicado. Vamos viendo si está totalmente claro, chicos. Quiero verlos en el chat, si no, no voy a continuar. Todo claro, clarísimo, perfecto, claro, ya. Chévere, chicos. Eso está súper bien. Me encanta que estén entendiendo. Entonces, lo que nosotros debemos entender es esto. De todo este movimiento, ¿verdad? De todo este movimiento que el precio o que los bancos generan, nosotros podemos aprovechar un descuento, ¿no? Así como cuando, por ejemplo, las tiendas, algún tipo de tiendas, para no nombrarlas y que no me censuren el video, hacen un descuento del 50%, que es lo primero que tú haces cuando hay algo que te gusta en esa tienda. Y al 50% de descuento, vas y lo compras barato, ¿verdad? Lo compras barato para después, un ejemplo, si tú eres una persona inteligente, ¿no? Porque, o sea, súper inteligente, porque todos somos inteligentes, pero si tú eres una persona, en este caso, inteligente, compras barato en $50 un par de zapatos y lo vas a vender en $100 o en 150. Entonces aquí el concepto es comprar barato y vendemos caro.
Compramos barato y vendemos caro. Compramos barato y vendemos caro. A ver, quiero saber en el chat qué es lo que tenemos que hacer en el trading. Comprar barato y vender caro. Comprar barato y vender caro. Entonces es súper sencillo. Si nosotros tenemos todo este movimiento a la alza, tenemos que esperar un descuento por debajo del 50%. Podemos esperar un descuento del 50%. Perfecto. Pero las instituciones, en este caso, los bancos, como les digo, quienes mueven el mercado, a ellos se les hace más interesante esperar esa corrección y entrar en zonas institucionales, donde ellos inyectaron liquidez, es donde vuelven a esperar ese descuento para luego impulsar, ¿verdad? Entonces, las zonas más recomendadas para nosotros no van a ser simplemente una zona media del 50%, sino más bien en zonas estratégicas donde nosotros podamos notar las huellas y señales que dejan las instituciones, que dejan los bancos. Y todo eso lo vamos a ir entendiendo. Ahora, una de las cosas más importantes también. Estamos hablando de liquidez, de que el mercado, pues obviamente con liquidez se mueve. Los que tienen mayor dinero en el mundo son los que mueven los mercados. Y también debemos entender que la liquidez, ¿verdad? Que la liquidez, un ejemplo, liquidez hay encima de estas zonas altas, hay por debajo de estas zonas mínimas, hay por encima de este máximo o esta zona alta y así sucesivamente, ¿no? Entonces, vamos explicando esto de una manera súper sencilla. Si de pronto yo veo que el mercado me está dando un movimiento a partir de aquí, de este punto rojo bajista, me formó de pronto movimientos a la baja, entonces tenemos que esperar un retroceso, ¿correcto? Un retroceso. En ese retroceso el precio va a llegar a esa zona o esperemos nosotros que el precio llegue a esta zona desde donde originó ese movimiento que empieza quizás a cambiar de carácter hacia un lado contrario. En este caso, si veníamos en compras, el precio quizás empezará a ser bajista, ¿verdad? Entonces, en esta zona donde empieza a darse el movimiento hacia abajo, es donde nosotros debemos esperar para poder posicionarnos a favor de nuestra tendencia, de donde ya el precio se está moviendo o hacia donde el precio ya nos está confirmando, por decirlo así, chicos. ¿Ya? Esto es muy importante porque sin esto, sin entender esto, pues obviamente nosotros no vamos a tener entendimiento claro de dónde esperar los descuentos correctos. Ahora, si por encima esto es un concepto ya de liquidez cuando el precio te manipula o va a sacar tu stop loss. ¿Qué es un stop loss? Es el nivel de riesgo que tú pones. Por ejemplo, es el nivel de riesgo, eso negrito, verás, ¿verdad? Sería el stop loss. No, es el nivel de riesgo que tú pones en tu inversión. Tú aquí claramente dice stop 35 puntos, ¿no? Quiere decir que si estás entrando en una operación aquí, a esta altura, con $2 cada puntito, estás arriesgando 35 por 2 $70. Entonces, esto es el stop loss, ¿no? Esta línea negra que voy a marcar es la zona donde se encuentra tu stop. O sea, que si el precio llega ahí, automáticamente cierra tu operación y el dinero que tenías en tu cuenta o esos $70 que tenías en tu cuenta, ¡pum!, se vuelven cero. ¿Por qué? Porque el precio llegó a esta zona, te sacó en stop loss y ese dinero que era tuyo, ¡pum!, se transfirió a alguien o a alguna institución o X o Y persona o empresa que generó un movimiento quizás hacia arriba. ¿Para qué? Para sacar tu dinero o para tomar la liquidez que hay encima. Ahora entienden por qué hay liquidez por encima de cada máximo. Y si hay por encima de un máximo mucha liquidez, imagínense por encima
de 2 máximo. Esto lo vamos a ver en el mercado, chicos, ¿ok? Y si se dan cuenta, lo que hace el mercado muchas veces es irte a quitar ese dinero, esa liquidez, ir a tomar liquidez, ¿verdad? ¿Por qué por encima de esto? Porque quizás tú entraste aquí y tu zona de riesgo era un poquito más arriba, entonces el mercado identificó dónde está tu zona de riesgo, tu límite de pérdida, y lo que hace es ir a cazarte, ir a quitarte ese dinero, y luego, ¿qué suele suceder? Que le saca en stop loss y se dirige hacia acá. ¿A quiénes les ha pasado eso? ¿Quiénes que sean nuevos les ha pasado eso? Me imagino que a la mayoría, chicos, incluyéndome a mí en algún momento, me ha pasado también, porque es que a veces no podemos identificar al 100% todo lo que el mercado va a hacer. Nosotros somos especuladores. Entonces, si se dan cuenta, el mercado, una vez que saca liquidez, y no eres única persona que tiene su stock loss ahí, o sea, que tienes tu stock loss ahí, sino que así como tú, hay miles y miles y miles y cien miles de personas con poco dinero que tienen su stock loss ahí. ¿Y qué es lo que hace? El mercado solo con haber dado este movimiento, ¡pum! O las empresas con haber dado este movimiento ganaron millones y millones de dólares en muy corto plazo. Podemos decir en menos de 2 horas, en menos de 30 minutos, en menos de un día, pero hicieron millones de dólares quitándole el dinero a las personas, ¿verdad? A los que de pronto no entendían la información que había por encima de esta altura, de ese nivel. Entonces, para no confundirlos tanto, una vez que el precio toma liquidez y que ya ha tomado la suficiente liquidez, empieza a dirigirse hacia el lado donde estábamos proyectando nuestro movimiento. Y es ahí donde a veces nos frustramos y decimos, esto no funciona, ¿verdad? Esto no es así, esto es una estafa, esto es X, esto es Y, ¿ya? Y es porque sencillamente no manejamos la información correcta. Ahora, ¿cómo podemos beneficiarnos? Tenemos que tener una estrategia comprobada. Y yo tengo una estrategia que les voy a compartir y que es súper buena, chicos. Es una estrategia súper buena en el aspecto de que tú vas a poder entender cuándo el mercado va a empezar a ir a favor tuyo, cuándo el mercado está haciendo lo que tú estás esperando, y de esta manera poder confirmar que sí va a ir hacia el lado tuyo, donde tú estás especulando y visionando el movimiento. Entonces, una vez que ya les expliqué liquidez, deben entender que nosotros debemos ir a favor de la tendencia, chicos. Quiere decir que si la estructura, presten atención a este tema, que si la estructura está siendo bajista y yo veo que aquí el precio está moviéndose hacia arriba, yo no tengo por qué meterme a comprar cuando la estructura viene siendo bajista. Quizás este movimiento alcista o estos movimientos alcistas simplemente sean un retroceso de todo este impulso bajista. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Quizás impulso a la baja, retroceso. Impulso a la baja, retroceso. Pero hay mucha gente que se pierde pensando que el precio impulsó, retrocedió y volvió a impulsar, entonces están dentro de una tendencia alcista. Están en lo correcto, pero aquí les explico algo. No es lo mismo ver una tendencia alcista a 1 minuto que ver una estructura bajista en 1 hora. ¿Me explico? ¿Cuál tiene mayor fuerza, chicos? ¿1 minuto o 1 hora? Coméntenme en el chat. Voy a tomar un poquito de agüita. Coméntenme en el chat qué tiene más fuerza, una estructura alcista de 1 minuto o una estructura bajista de 1 hora. Perfecto, 1 hora, chicos, correcto. Asimismo, las temporalidades más altas, 4 horas, un día, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros debemos hacer, chicos, es sencillo, ir a favor de la tendencia, pensar como las ballenas, hacia dónde nos estamos moviendo. Si todo el mundo empieza a comprar, deja que todo el mundo compre. Tú no tienes que ser igual que el resto, debes ser como
las ballenas. Pensar en que la gente se confíe para luego de eso tú montarte en el movimiento que van a generar. ¿Quiénes? ¿Quiénes van a generar este movimiento fuerte? Los bancos con su dinero, con su liquidez, van a generar todo este movimiento y todas las personas que entraron aquí, aquí, acá, van a perder su dinero por no tener la información correcta. ¿Ya? Entonces, eso es importante entender y las confirmaciones que tenemos que tener en el mercado son muy sencillas, son confirmaciones que poco a poco el mercado te va dejando para tú poder ir entrando con tus inversiones de manera confiada, ¿sí? De manera confiada, chicos. Entonces, dicho todo esto, ¿verdad? Creo que ya es importante que hayamos entendido esto. Entender cómo beneficiarnos en base a una estrategia. Yo ya les voy a indicar ahora mismo cómo funciona la estrategia que yo aplico, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta de esto, vamos a ahorrar esto. Ustedes ya saben cómo funcionan los bancos, quiénes generan los movimientos, qué es la liquidez y la estructura que debemos ir a favor de la estructura o de la tendencia, como ustedes le quieran llamar. Ahora, ¿cómo beneficiarnos en base a una estrategia? Debemos entender que si nosotros en el mercado vemos un movimiento alcista, ¿quiénes lo generaron? Volvemos al mismo tema. ¿Quiénes lo generaron? Los bancos, ¿verdad? La liquidez de los bancos. Ellos fueron que generaron ese movimiento. Es decir, esta altura de aquí, o desde donde el precio da ese movimiento agresivo, fue generado sencillamente por las ballenas o los bancos, los que tienen la mayor liquidez, ¿correcto? Esperemos lo entendamos así. Entonces, chicos, a partir de ahí nosotros tenemos esta huella, es decir, cuando veamos un movimiento agresivo, de esta manera, así, como ahorita lo vemos acá de pronto, miren, aquí tenemos un movimiento agresivo, pero no es que sean los bancos, simplemente es liquidez. Pero si nosotros nos vamos acá en TradingView, ¿ok? En mi TradingView, quiero que se den cuenta algo muy interesante. Ok, si nosotros nos vamos a mi TradingView, quiero que se den cuenta un movimiento que hoy día se generó en el mercado y que pues obviamente fueron los bancos quienes movieron el mercado, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta aquí en el euro dólar lo que ocurrió esta mañana. Quiero que se den cuenta aquí. Vamos a poner en una temporalidad de 2 horas todo esto. Desen cuenta lo agresivo que fue este movimiento desde aquí hasta más o menos, bueno, hasta donde el precio se está dirigiendo ahora mismo. Si se dan cuenta lo cuán agresivo fue, ¿ya? Si se dan cuenta lo cuán agresivo fue. O sea, si se dan cuenta, el precio llegó a esta zona y a partir de aquí rechazó, como aquí era un horario ya tarde, ¿verdad? Era un poquito tarde, no hay mucha liquidez, o sea, los bancos en ese momento o en esa hora no están invirtiendo su dinero fuertemente, ¿ya? Pero si se dan cuenta, a partir de que el mercado abre a las 8 de la mañana, miren cómo a partir de las 8 a 10 de la mañana el mercado o los bancos, ¿qué hicieron? Todo el mundo viene comprando, todo el mundo viene comprando porque es muy sencillo, la estructura viene siendo alcista, vemos movimientos a la alza, seguimos viendo movimientos a la alza, pero aquí hay huellas, aquí hay señales. Aquí hay una señal clarísima de que el mercado iba a caer. ¿Cuál es esa señal? De que el precio, una vez que llegó a esta altura, a esta cotización de 1.09, ¿qué hizo? Rechazó. Tuvo una reacción hasta acá. Luego de esta reacción, miren cómo el precio empezó a dirigirse hacia abajo. ¿Y qué formó? ¿Qué es los que formó, chicos? Formó un rompimiento. Formó un rompimiento. Miren cómo el precio supera este límite que trazaba aquí, ¿no? Supera este límite, esta cotización de 1.091, la supera. Por lo tanto, ¿qué nos indica? Que el precio ya no va
a ser alcista porque tuvo una reacción desde arriba hacia abajo, superando su zona mínima. Entonces, lo que nos da a entender es que el precio va a dar su retroceso y estas son las señales de los bancos. Sencillo aquí, toda esta reacción es la señal de un banco, la señal de que el precio, de que los bancos a partir de aquí generaron este movimiento. Salieron acá de pronto, dejaron que todos entraran a comprar, engañó a todo el mundo creyendo aquí con rompimientos, pero ¿cuál fue el primer movimiento que originó? Hacia abajo. Entonces, retroceso y miren cómo nuevamente el banco deja una huella. ¡Pum! Reacciona desde aquí, reacciona y a partir de aquí, como no hubo liquidez, no se movió muy fuerte, pero ya hubo una reacción. Entonces, apenas se abrió el mercado, tú lo que tenías que haber entendido es hacia dónde reaccionó el mercado a partir de aquí, hacia abajo. Y tienes que aprovechar esa continuidad. Mientras muchos están esperando para comprar en estas zonas, porque según el precio está lentito, lentito y va a seguir subiendo, tú piensas como las ballenas y esperas que el precio destroce a todo mundo con los stop loss. Si te das cuenta, el movimiento fue agresivo. Perfecto. Entendido eso, continuemos con la clase. Continuemos con la clase. Y es que es una clase súper chévere, chicos. Entonces, si yo veo que a partir de aquí empezó el movimiento, yo tengo que esperarme que el precio venga a esta zona y yo tengo dos maneras de identificar una confirmación. Primero es que cuando el precio llegue a esta altura, lo primero que puede hacerme el precio es darme una, ¿qué es lo que vimos en el gráfico anterior? Una reacción. Lo primero que puede darme es una reacción. ¿Verdad? Una reacción de esta manera. Una reacción interesante, una reacción que tú digas, wow, entró y reaccionó lindísimo. Es como que en esta zona que llamamos order blocks, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, pero en esta zona, imagínate lo siguiente, imagínate que cuando el precio llega ahí o el mercado entre en esa zona, es como que tú metieras la mano en una olla con agua hirviendo. ¿Qué es lo que tú harías? ¿Ok? ¿Qué es lo que tú harías si metes la mano en una olla con agua hirviendo? Sencillamente la sacas porque te quemas, ¿verdad? Entonces, asimismo, el mercado cuando entra a una zona de oro, una zona de reacción, una zona interesante, ¿qué es lo que hace? Reacciona. Esa reacción es una señal, pero no es la confirmación completa para que tú puedas entrar. Ahora, algo muy interesante es presten muchísima atención a este punto. La clase va a terminar en 6 minutos, la primera parte, y voy a volver a enviar una segunda parte, y en esa segunda parte nos vamos a conectar para ir directamente al mercado y darnos cuenta cómo hace esos movimientos, el antes y el después, para poder montarnos y posicionarnos, y las señales que el mercado deja o que los bancos e instituciones y fondos nos dejan para poder seguir esa tendencia a favor. Entonces, aquí hay dos tipos de personas y están súper de acuerdo en todo, ¿no? Las personas que dejan sus operaciones pendientes programadas, es decir, que no necesitan estar al 100% pendiente a que el precio llegue, sino que dejan su operación ahí, pero obviamente son personas que saben que no pueden poner un stock loss pequeño, sino que van a poner un riesgo amplio para ir por un beneficio también amplio y de esta manera ser pacientes, ¿correcto? Y está el otro tipo de personas que ponen estos stock loss pequeños, pensando que por debajo el precio está, no va a llegar quizás, pero lo que muchas veces no entienden es que el precio, una vez que da la reacción, suele hacer este tipo de manipulaciones o tomas de liquidez. Recuerden que el precio por debajo de esos mínimos que hay, stock loss. Entonces lo que va a tratar de hacer el mercado o el precio es sacar la mayoría de stock loss posible para luego sí irse a favor de esa tendencia. Entonces lo que suele pasar aquí es que el precio, ahora nosotros, de manera más inteligente y más sabia, lo que podemos hacer es esto, esperar que el precio manipule, ¿verdad?
que manipule, es decir, mientras todos dejan sus operaciones pendientes, con stock loss amplios, obviamente lo pueden hacer. Lo que nosotros vamos a hacer es todo lo contrario, esperar que el precio entre, reaccione y de que una vez que reaccione, regrese, pero en ese retroceso no es que vaya a romper este mínimo, no es que forme un rompimiento, sino que sencillamente lo que el precio suele hacer es ir a manipular por debajo y luego de eso generar ese rompimiento, ¿verdad? Una vez que el precio haga esto y forme un máximo mayor que su anterior, estamos con una confirmación de que podemos empezar a pensar en las compras. Perfecto, ¿por qué? Presten mucha atención y esto es lógico. Esto es algo lógico. Y es que si se dan cuenta, ¿qué hizo? Tuvo la reacción, ¿verdad? Tuvo esa reacción en esta zona, pero ellos piensan como las ballenas. Quizás no, quizás hay personas que entran por entrar y no piensan como las ballenas y lo sacan en stock loss. Pero nosotros tenemos esta información y esta información podemos aplicarla. Y es que cuando el precio, a partir de esta reacción, sube, el precio tiene que volver a retroceder a su zona de origen, sea en una temporalidad alta o en una temporalidad pequeña. Tiene que volver a su zona de origen. Recuerden siempre eso. Entonces, hay ocasiones en las cuales el precio manipula de esta manera y sale, ¿verdad? Manipula y sale. ¿Qué es lo que hace? Engaña a todo mundo de que va a seguir cayendo para que muchas personas entren en ventas, pero luego de eso genera el movimiento al alza. Esto se llama neutralización o toma de liquidez. Y cuando el precio va por debajo a manipular, y a tomar todos los stock loss, lo que pasa luego de eso es que se genera un movimiento fuerte y si no se genera ese movimiento fuerte, no tenemos que entrar en compras. Ahora, cuando el precio manipule por debajo, tiene que sí o sí luego de eso generar un movimiento que forme rompimiento del máximo anterior. Este era el máximo anterior, que forma un rompimiento del máximo anterior en una temporalidad quizás de 5 o de 15, más seguro de 15. Luego de que forme un máximo mayor que ese y de que por debajo haya manipulado y formado ese rompimiento de manera agresiva, es donde nosotros podemos pensar en el retroceso, asimismo a la zona de aquí, zona mínima, desde donde se originó el movimiento, y luego de eso, ahí sí entrar de manera inteligente, stop loss por debajo, y pum, eso es una estrategia, chicos. O sea, yo confirmo primero, tengo mis confirmaciones para poder entrar. Y como tercer punto, a partir de aquí es donde debemos gestionar nuestras emociones, nuestros conocimientos y sobre todo el capital que vamos a poner en riesgo para ir a buscar un beneficio amplio frente al mercado. Ahora, chicos, coméntenme en el chat. Quiero ver de manera muy sincera en este chat, si no, no hago la segunda parte, pero quiero ver de manera muy sincera qué tal les parece la clase del día de hoy. Si les parece maravillosa, coménteme. Si les parece espectacular, coméntelo. Si tiene alguna duda, coméntelo. Si no le agrada esta clase, también coméntelo. Y en un minuto se va a cerrar esta sala, pero en los próximos 10 minutos envío nuevamente el link. Mientras descanso, tomo agüita, envío nuevamente el link para irnos con la segunda parte y directo al mercado, chicos. Los leo en los comentarios y nos vemos en 10 minutos para volver a conectarnos. Son 7 personas en esta mentoría. Quiero ver a las 7 conectadas para que no se pierdan la información. ¿Correcto? Perfecto, veo que a todos les gustó. Nos vemos en breve, chicos. Nos vemos en breve. Encantadísimo de compartirles esta información.